Ahora, crearemos la quinta pregunta, que es la pregunta numérica. Estas preguntas generalmente son preguntas matemáticas. Le damos clic a agregar y entraremos al formulario de la pregunta que ya hemos preparado previamente, la pregunta numérica. En este caso tenemos nuestro enunciado. Similar, podríamos agregar algún archivo referencial, en este caso no lo necesitamos, y nuestra respuesta es 2. Tenemos un margen de error del 0.05, puede ser el caso, depende de cada docente hacerlo de su manera, y elegiremos el puntaje. También podríamos añadir alguna respuesta si lo hubiese, y le daremos clic a guardar. Esta pregunta ha sido creada. Le daremos clic a añadir pregunta y iremos por la palabra perdida. Le damos clic a agregar y en este campo sí tenemos que tener muy en cuenta tener preparado nuestro enunciado. Yo lo voy a copiar aquí y aquí hay un botoncito que al pasar el mouse nos dice un dato curioso, que es que el enunciado de la pregunta contará con las expresiones del tipo de corchetes que representará el grupo de opciones de escoger. ¿Esto qué quiere decir? Que en el caso de que yo quiera la palabra perdida, que esta sea oro, reemplazaré oro por los corchetes y se nos activará opciones en el lado inferior del enunciado de la pregunta. En este caso yo pondré también que en envío sea una alternativa. A la hora de poner los corchetes se activa nuevamente otra opción de pregunta. En este caso también podremos poner las opciones de pregunta. Aquí le ponemos oro, plata, y en la segunda pondremos y muy bien. Elegimos las opciones correctas y elegimos el puntaje de valor de la pregunta. Ahora, si queremos ver cómo se ve una pregunta de palabra perdida, le damos clic a vista previa. Las preguntas de palabra perdida generalmente son frases o enunciados en los cuales el alumno tiene como alternativa completar la frase con la respuesta correcta. Dándole clic a la respuesta correcta y respondiéndolo tendrá el puntaje máximo en el caso lo resuelva bien. Le damos clic a cancelar y le damos clic a guardar. Estamos terminando nuestras preguntas, añadiremos la séptima pregunta, que es la pregunta calculada. Una vez dentro, colocaremos el enunciado de la pregunta. Aquí tendremos que mencionar a las variables para que el sistema pueda reconocerlas. Cada una de las variables que mencionaremos deben estar dentro de corchetes, sea A y B las variables dentro de corchetes, calcule A más B por 2. Cuando el sistema reconozca las variables, en la parte inferior se habilitarán las opciones de cada una de las variables mencionadas, tanto la variable A como la variable B. Luego, indicaremos el valor máximo y el valor mínimo de cada una de las variables mencionadas, con el fin de enviar distintos valores de las variables para cada uno de los alumnos que den el examen. Para verificar, nos vamos a vista previa y veremos que cada vez que reiniciamos la pregunta, el valor cambia y por ende cambia la respuesta.
En el campo de respuestas tenemos que indicar la fórmula de respuesta, el porcentaje que vale cada una de las respuestas desde el 100% hasta el 0% y el margen de error si es necesario ponerlo. Para añadir una respuesta le podemos dar clic al botón de más y para proceder a eliminarlo le damos clic al tachito. Elegimos el formato, los decimales y para finalizar el puntaje, el valor de la pregunta y clic a guardar. Y se habrá guardado nuestra séptima pregunta. La última pregunta es la pregunta de producto. Esta no es más que la pregunta de escribir un ensayo. El alumno tendrá la libertad de poder escribir algún tipo de ensayo de una pregunta y bueno, esto será calificado por nosotros como docentes. Aquí también podríamos añadirle algún archivo adjunto si lo necesitáramos. De repente en este caso sí podríamos añadirlo. Clic. Y elegimos las respuestas y el puntaje. Sabes que la retroalimentación buena y mala. Aquí podremos poner la retroalimentación. A ver. Entonces la buena, excelente trabajo. En la parcialmente buena, y en la mala, y para ver la pregunta simplemente le damos clic y aquí se nos habrá añadido el tipo de pregunta, que es la pregunta de ensayo, y le puse escribir un ensayo sobre el nuevo COVID y cómo afectó a la economía del Perú. El alumno tendrá este campo de texto en el cual podrá escribir su respuesta. Y le damos clic a cancelar y le damos clic a guardar. Y listo. Todas las preguntas que hemos añadido comprenderán nuestro examen. En este caso tener en cuenta que el puntaje máximo es 20. Poder también hacer la suma necesaria de las preguntas, como ya he explicado, las 8 preguntas, de repente en este caso se ha sobrepasado, pero recuerden que como docentes tenemos que darle puntaje máximo 20 puntos. Le damos clic a regresar y nuestra prueba va a estar creada. Ahora, cuando regresemos nos va a llevar a editar examen. Aquí tendremos el titular, la descripción del examen, vamos a poner examen de prueba para docentes. El contenido a qué sesión de aprendizaje pertenece, el rango de fechas en los que estará habilitado dicho examen. En este caso le he puesto un mes, pero me imagino que sería un poco menos, de repente unos 4 días. La duración del examen, que puede ser de 60 a 80 minutos. El número de intentos que se realizará dicho examen, yo sugiero poner alrededor de 2 intentos para darle la oportunidad al alumno de poder mejorar su examen, o de repente también darle la oportunidad en caso del alumno tenga algún error de conexión y el examen termine contándolo como un intento. Entonces le das el segundo intento para que pueda realizar bien su examen. En el segundo slot que tenemos abajo dice barajar pregunta y respuesta. Esto yo considero que sí es súper necesario ponerle sí, ya que las respuestas y las alternativas de las preguntas van a ser distintas para cada alumno. Esto implica
que las alternativas hagan un aleatorio y esto pueda permitir que los alumnos no puedan copiar. La siguiente es la opción de publicar el examen. Yo también le daré sí, porque quiero publicar dicho examen, y poner una retroalimentación. Este botón, al darle clic, nos añadirá una retroalimentación para dicho examen, y esta ya tiene que ver mucho con todo el rango del examen. Si pondremos el rango, de repente digamos de 0 a 10, pondremos y le daremos en el estado habilitado y le damos clic a guardar. Aquí nos menciona de que algunos datos no serán editados, la fecha y el número de duración del examen y la opción publicar no serán editados. A ver, damos clic a guardar y eso nos lo acaba de guardar. En el caso de que queramos ver las preguntas, igual al costado derecho del botón de guardar le damos clic a preguntas y este nos permitirá entrar al campo donde hemos añadido todas las preguntas del examen.